Yo soy Marcos Cueto, soy investigador del Instituto de Estudios Peruanos, que desde hace un año soy profesor visitante en Brasil, y desde hace unos 3 años iniciamos una investigación junto con Adrián Lerner, que es un estudiante de Historia de la Universidad Católica, que acaba de ser publicada por el Instituto de Estudios Peruanos, que se llama Indiferencias, Tensiones y Hechizos, medio siglo de relaciones diplomáticas entre Perú y Brasil, 1889-1945, es este libro. Entonces, hicimos ese libro por varias razones, pero voy a resaltar dos, ¿no? Uno, porque hay una paradoja en que siendo el Brasil tan importante en los últimos años en América del Sur, en el mundo, en las relaciones con el Perú, en las inversiones mineras, en la extensión de la frontera que tiene con el Perú, que es la más grande, casi 3.000 kilómetros, hay muy pocos estudios peruanos sobre el Brasil, ¿no? Inclusive el estudio de la historia de las relaciones exteriores, hay más estudios sobre Chile y sobre Ecuador, que han sido nuestros rivales clásicos. Y entonces pensábamos de que una manera de comprender el presente de nuestras relaciones con Brasil era estudiar un poco los antecedentes de esa relación. Y por eso este libro se concentraba en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Queríamos también contribuir desde la historia social a la historia diplomática, que ha sido realizada por diplomáticos muy distinguidos, por ejemplo el doctor Bácula, pero que muchas veces se concentraba en justificar la posición peruana, ¿no? Lo que nosotros intentábamos era entender el contexto de por qué los brasileros habían tenido tales actitudes en cierto momento y también los peruanos porque las habían tenido en otros, ¿no? Y creemos que había una transición en esa historia, que inicialmente había una actitud de recelo de Brasil con el Perú y de Brasil con casi todos los países sudamericanos. Brasil fue hasta el final del siglo XIX un imperio donde había esclavitud, un imperio incrustado en un subcontinente con repúblicas. Y entonces tenían ellos la impresión de que las repúblicas era el origen político de la anarquía, de la fragmentación, del caudillismo, de que muchas veces primaba en lo que habían sido colonias de España, ¿no? Pero empieza a cambiar o a tienen que empezar a entenderse los dos países cuando hay el auge de la explotación del caucho, que es uno de los grandes productos de exportación a comienzos del siglo XX, el segundo producto de exportación para Brasil a comienzos del siglo XX después del café, ¿no? Y en el Perú tuvo un boom también casi en esa misma época, y recién entonces lo que había sido considerado una zona periférica para los dos países, que era el Amazonas, empieza a ser una preocupación de los estados que se están formando. Una cosa importante es que tanto para Brasil como para Perú, hasta comienzos del siglo XX, casi no estaban definidas las fronteras en la región amazónica. Los mapas peruanos de comienzo del siglo XX, cuando aparece la línea imaginaria con Colombia, con Ecuador, con Brasil, muchas veces ponían frontera por definir o límites por definir, ¿no? Entonces, a comienzos del siglo XX hay una discusión en los dos países del significado de uti possidetis, ¿no? Los brasileros pensaban de que debía interpretarse sobre todo como el reconocimiento del territorio ocupado por sus autoridades, básicamente del gobierno federal, ¿no? Los peruanos, que tenían un estado más débil, muchas veces querían que se legitimasen sus derechos heredados de la colonia, porque el Perú tomó como referente el año de 1810 para definir la frontera con sus vecinos. Pero en la mayoría de los casos, de los casos fronterizos, el Estado peruano del siglo XIX, inclusive del comienzo del siglo XX, no tiene capacidad
para defender esos territorios o tener puestos militares en muchos de esos territorios, ¿no? Entonces hay una discusión entre los dos países de cómo debe definirse la frontera, ¿no? Y cómo debe interpretarse el derecho internacional en ese asunto. Algo más que creo que es importante resaltar es que esta es una época en que no solo se están formando los estados nacionales, sino que dentro del Estado se está formando un grupo de funcionarios especializados fundamental. No solo militares, no son los economistas, los encargados de la hacienda, sino son los diplomáticos. Inicialmente los diplomáticos, tanto en Brasil como en Perú, eran en casi la mayoría de los casos abogados. Abogados que quizás tenían una visión más amplia de la historia, de los problemas legales, de los intereses del Estado. En el caso de Brasil resalta el caso del Barón de Río Branco, que en todas las discusiones saca a la luz siempre los derechos legales que tiene el Brasil para definir sus fronteras y para evitar una guerra y para que no haya acuerdos multilaterales o que no haya árbitros. Y en el caso de Perú, intelectuales entrenados en el derecho y de una visión muy amplia como Víctor Andrés Belaúnde, Raúl Porra Barnechea, que tienen también una afición por la historia y que defienden los fueros del Perú, por decirlo así, desde un punto de vista histórico, ¿no? Entonces, los dos países tienen una discusión de cómo relacionarse, que al comienzo es tensa, al comienzo del siglo XX, pero que después llegan a un entendimiento. En 1910 firman un tratado en que básicamente el Perú cede algunos territorios, ya había cedido algunos en el siglo XIX, a cambio de tener mayores derechos comerciales en la zona, ¿no? Incluso para algunos historiadores y diplomáticos eso ha sido ventajoso para el Perú. Para otros, el Perú aceptó perder mucho territorio en la zona del Amazonas y, por supuesto, era siempre otros actores que intervenían. La frontera con Brasil, por ejemplo, en la región del Acre, que era una zona muy rica en caucho, intervenía Puno y jugaba una discusión importante, perdón, intervenía Bolivia y jugaba una discusión muy importante en las autoridades de Puno, ¿no? Pero lo interesante de Brasil es de que hay la idea, y quizás eso ha tenido un impacto en el derecho, hay la idea de que se deben tener servicios diplomáticos profesionales, que debe haber una escuela de diplomático profesional, que ya no deben ser abogados solamente, y que estos tienen que ver por el interés de sus estados más allá del interés de un gobierno o un presidente determinado, ¿no? Por los intereses a largo plazo. Y esa es la formación que tienen casi desde el comienzo del siglo XX. En el Perú la empiezan a tener desde mediados del siglo XX, ¿no? Pero con menos intensidad. Y en el Brasil, el haber tenido eso, quizás debilita la profesión de derecho, quizás en el Perú también, porque ya la Escuela Diplomática de Perú empieza a funcionar desde mediados del siglo XX y los abogados dejan de tener una de las ocupaciones que podían tener, que era ser diplomáticos, entre otras cosas. Ahora ya es como una profesión separada, ¿no? Y Brasil tiene un rol regional más definido, ¿no? Brasil se da cuenta de que lo que puede darle una ventaja es ser el árbitro de los otros sudamericanos, de las otras ex colonias españolas, y lo consigue. El Perú tiene un conflicto con Colombia, que los peruanos llamamos conflicto del año 32 y los colombianos llaman guerra, que ganaron por la zona de Leticia, del Putumayo, ¿no? Que los peruanos ocupan un tiempo determinado, pero después se tienen que retirar, pero a cambio de algunas concesiones que se consiguen gracias a la Cancillería brasilera. Y cuando hay la guerra con el Ecuador el año 41, las negociaciones que vienen después se hacen en Río de Janeiro también, y se hacen con el canciller de entonces, Osvaldo Aranha, de Brasil. Incluso el árbitro que define los asuntos que estaban pendientes era un marino brasilero, Brás Díaz Aguiar, y
Y eso es interesante, ¿no? Entonces, es un proceso de formación de las fronteras, pero es un proceso de formación también de las profesiones, ¿no? En que, en el caso del Perú, hay en esa primera época como grandes intelectuales que vienen del derecho, ¿no? Como los que he mencionado, Belaúnde o Porra Barnechea, que tiene un libro muy famoso, Historia de los Límites del Perú, que hemos usado para ese estudio. Pero que después tengo la impresión de que el derecho pierde esa visión tan holística y hay como cierta obliteración, probablemente, eso lo digo desde fuera del derecho, y se concentra más en asuntos de litigio, ¿no? Generalmente civiles o penales, pero no ve este otro tema que considero fundamental, que son los intereses del Estado en el largo plazo, ¿no? Finalmente, la intención del libro es ver y comprender, no juzgar, los problemas que tienen países que pueden tener problemas parecidos. La desigualdad social, la asimetría. Brasil tiene una economía muchísimo más grande que el Perú y hay el peligro, como lo hubo entonces y lo hay ahora, de que quieran actores dentro de Brasil, inclusive dentro del mismo Estado, imponer sus condiciones, y que hay que tener cuidado con respecto a eso, y que no hay que hacer de la política exterior una negociación o un intercambio entre élites, ¿no? Muchas veces la política exterior afecta a comunidades locales. Supongamos la carretera transoceánica que están planeando. Evidentemente va a afectar a las comunidades nativas por donde pasa, ¿no? Como sabemos, una carretera, un ferrocarril pasa por un lugar, cambia la vida de los pobladores. Tiene que tomarse en cuenta la vida de esos pobladores. No se les tomó en cuenta en el pasado. Muchas veces se definían fronteras y se pensaba en los nativos o en los indios como un obstáculo, ¿no? Ahora no pueden seguir siendo considerados ciudadanos de segunda clase. Entonces, esas son quizás algunas lecciones de la historia que se rescatan en este libro hecho con Adrián Lerner, que esperamos seguir estudiando en el futuro y que anime a otra gente a ver a estudiar y analizar las relaciones Perú-Brasil, ¿no?